Hay ahora, desgraciadamente, una gran cantidad de mujeres que son irregulares. Bien, en ese momento está generándose dopamina y serotonina, pero combinado ocasionan que tú puedas estar muy sensible. Aquí está mucho esto de que, estoy en mis días, entonces me voy a checar. Entonces, a chequear con algún dulce, un chocolate. Aplicación de hormonas intencional para poder elevar el rendimiento, obviamente va a tener una consecuencia nefasta. No solo sobre la menstruación, sino sobre muchas cosas, ¿no? En este episodio de Rendimiento Conciencia hablamos de algo que muchas atletas sienten, pero pocas veces se explica a fondo: cómo el ciclo menstrual puede influir en el rendimiento deportivo y en la vida diaria. Para este tema nos acompaña la nutrióloga Daniela Roca, licenciada en nutrición y con maestría en nutrición clínica. A lo largo del episodio hablaremos de las distintas fases del ciclo menstrual, los cambios hormonales y de cómo el cuerpo puede comportarse distinto semana a semana, afectando la energía, la fuerza y la recuperación. Esto es Rendimiento Conciencia. Hoy hablamos de algo que muchos atletas sienten, pero pocos entienden: cómo el ciclo menstrual puede influir en tu rendimiento. Para este tema contamos con la participación de la doctora Daniela Roca, licenciada en nutrición y con maestría en nutrición clínica. Vamos a hablar de fases, hormonas y de cómo tu cuerpo puede comportarse distinto semana a semana. La ciencia nos da pistas, pero la experiencia personal también cuenta. Dani, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este episodio, doctora. Bueno, pues que estamos aquí en otro episodio más Otra vez. de Rendimiento Conciencia, y hoy nos acompaña Dani, que es un especialista en todo este tema hormonal, que nos va a contar todo lo que pasa en las mujeres de manera fisiológica, y también algo que se habla mucho y que no me vas a dejar mentir, lo hemos escuchado muchas veces en consulta, que si realmente nos afecta el rendimiento. Vemos toda esta gente que a lo mejor a veces no quiere entrenar, que porque no tiene energía, que por mil y un cosas. Entonces hoy creo que vamos a desmenuzar, vamos a hablar de todo este tema para ver realmente qué es lo que pasa en el cuerpo. Claro, no, pues muchas gracias principalmente por dejarme estar aquí. Muy bien, pues cuéntanos, Dani, a ver, ¿qué pasa? Ok, bueno, realmente el tema hormonal es totalmente afecta, y sabemos perfectamente, tenemos dos hormonas principales, progesterona y estrógenos, que son los que nos están condicionando, por así decir, el tema tanto del humor, tanto del rendimiento a nivel cognitivo, claro que también afectan. Ahora, en cuestión del ciclo menstrual, tenemos básicamente dos fases, las podemos dividir en las 5 que todo el mundo dice, pero son fase folicular y fase lútea, temprana, tardía, como quieras. Pero al final están divididas por el tema de elevación de estrógeno, disminución de progesterona, aumento de progesterona y disminución de estrógeno. El estrógeno principalmente a mí me encanta mencionarlo como nuestro mejor amigo, porque es el que siempre nos va a ayudar a sentirnos con mucha más energía, a tener mucho mejor rendimiento físico, nos va a ayudar mucho con la parte de estar mucho más atentos. Y lo vamos a encontrar en la fase folicular. Justo después de la menstruación empezamos con este aumento de estrógeno y llega hasta la parte de la ovulación, y en la parte lútea empezamos a tener una disminución y elevación de la progesterona, que la progesterona nos ayuda mucho con la parte de oxidación de grasa, pero también nos afecta mucho en sentirnos un poquito más tristes, en tener como esta neblina mental que llegan a decir, que es como no poder poner tanta atención, la parte de la energía disminuye bastante. Entonces, ambas hormonas están peleando en este ciclo de 28 días, que realmente es muy corto, teniéndonos estos picos de altas y bajas a la hora de hacer ejercicio, de la nutrición, etcétera. No sé si hay alguna duda. Sí, es un tema muy cultural, es decir, el tema de la menstruación se ha asociado sistemáticamente a una debilidad femenina, ¿no? Y entonces cuando hablamos de rendimiento deportivo, instintivamente lo asociamos a una pérdida de capacidad durante un cierto periodo. A nivel global, no hay estudios que coincidan en que existe una correlación entre una baja del rendimiento y el periodo menstrual. Digo, hay algunos documentos que empiezan a explorar partes bioquímicas, algo de el tema de mitocondria, pero no hay un consenso. ¿Qué quiere decir? Que después de tantos años no existen bases evidentes como para decir es que en ese periodo tú estás más débil. Obviamente hay un sistema de respuesta inmunológico y un sistema de respuesta cognitivo, mental, que tiene que ver con toda esta parte
precondicionada de voy a entrar en un periodo en el que soy vulnerable. Y eso automáticamente condiciona tu cuerpo a estar más perceptivo de la inflamación, por ejemplo, más perceptivo de ciertas situaciones como el estrés, pero a nivel muscular, y eso definitivamente hay datos consolidados, no hay cambios. Tu músculo es lo que es durante todo el periodo, o todo el mes, o todo el año. Y aquí lo interesante es empezar a buscar datos individuales. Siempre hemos dicho que hacer generalizaciones es un poco riesgoso, y más en estos temas en los que dices, bueno, es que aumento hormonal, entonces baja de rendimiento. Quizá vamos a explorar un poco más esos datos individuales que te pueden dar a ti factores de decisión y cómo prepararte, ¿no? Claro, creo que venimos, desde siempre creyendo que es como, a ver, lo escuchamos en el deporte, no en el deporte. Estoy en mis días, entonces el mejor pretexto para los antojos, ¿no? También, porque no los puedo controlar y tengo que comer muchísimo y entonces no me quiero parar de mi cama y entonces sí, me siento triste y entonces, pero creo que realmente es algo que hemos construido también de manera cultural, porque bueno, hoy la doctora nos comparte que realmente no hay nada en relación al rendimiento. Sí, a lo mejor, a ver, hablamos de quienes tienen cólicos impresionantes, ¿no? O sea, a lo mejor sí podemos entender que su estado de ánimo físico no va a lo mejor a estar en su mejor momento, pero de ahí a que nuestro cuerpo no haga la función normal, ahí es donde creo que está la discrepancia. Claro, sí, de hecho hay varios estudios científicos donde hablan de esta parte de si el entrenamiento, estarlo aplicando a tu ciclo menstrual y hacer las modificaciones. Y viene esa parte de, primero, para encontrar a una mujer eumenorreica, o sea, que realmente su menstruación reaccione de la manera que en teoría debería de funcionar, bastante complicado. Y segundo, dentro de todos estos estudios encontraron justo lo que comentaba de que no hay una diferencia realmente significativamente estadística de decir, ok, sí hubo quizás un poco más de aumento de masa muscular porque comentan que en el aumento de estrógeno hay un poquito más de testosterona, hay mayor aumento de masa muscular y por lo tanto hay que hacer más ejercicio de fuerza. Pero sí, realmente no hay algo ya estadísticamente significativo que diga, sí, exactamente funciona. Y la otra parte de buscar mujeres que tengan un ciclo menstrual completamente estable y como se manda que debería de decir. Ese es un punto bien interesante que tocas, Daniela, porque hay que hacer una diferencia entre las mujeres que tienen el beneficio de tener un ciclo menstrual regular, muy predecible, o que tienen ya datos históricos de cómo se comporta y entonces hay toda una estrategia de certezas para poder prepararse frente a la llegada de este periodo menstrual. Sin embargo, hay ahora, desgraciadamente, una gran cantidad de mujeres que son irregulares y que presentan también ya síntomas de ser temas relacionados con patologías, ¿no? Y eso tiene una infinidad de causas. Hablábamos hace mucho del estrés y de cómo eso afecta también tu respuesta fisiológica. Y aunque no estés enferma, estar permanentemente alerta e inflamada, eso afecta, por supuesto, también este periodo. Y entre otras muchas situaciones que a veces son muy silenciosas y muy calladas, porque la salud femenina, la prevención, la detección, el análisis de la salud femenina sigue siendo un tema retador a nivel social. No nos abrimos a decir, bueno, es que cada cierto tiempo tengo que hacerme unos análisis para conocer cómo estoy y entonces ahora sí tener datos para tomar decisiones frente a mi deporte. Incluso hay atletas de alto rendimiento que no conocen sus ciclos hormonales, ¿no? A fondo. Entonces, quitando este tema de riesgo para ciertas personas, cuando tú tienes un ciclo menstrual regular, deberías poder integrarte a tu entrenamiento de una manera adecuada y sin problemas, siempre con un acompañamiento médico, por supuesto, y nutricional y de tu entrenador, pero finalmente no te incapacita. El estrógeno y la progesterona son hormonas que se activan y desactivan por muchas causas, no solo por el tema menstrual. Claro. Sí, a ver, esta parte a mí me da mucha risa en consulta. Y yo siempre que les cuento mis anécdotas de la consulta, tengo a veces pacientes que me dicen, Majo, yo cuando me está bajando no voy al gimnasio.
Y digo, bueno, amiga, pero naciste mujer, o sea, te va a bajar todos los meses de aquí a muchos años. Y entonces, ¿en dónde tienes la constancia de un hábito de entrenar si no vas a entrenar pues mínimo una semana al mes? O sea, nomás se activan tres semanas. Y les digo, a ver, a lo mejor sí, bueno, como mujeres creo que no es tan agradable la sensación. Y a veces no ir al gimnasio, pues les digo, por favor, no vayan a hacer sentadillas sumo el día que les bajó. O sea, pues busquen hacer otra cosa, pero no interrumpan totalmente el ciclo de lo que estamos haciendo, porque al final de cuentas, pues ni una ni otra, ¿no? Te va a bajar, o sea, vas a vivir la regla muchos años de tu vida, en donde no podemos dejarla como pretexto, porque creo que o sea, para mí hay muchas veces que lo usamos como un pretexto y también muchas veces el no conocernos, ¿no? O sea, al final yo había escuchado muchas veces esto, el entrenamiento según la etapa en la que estás y así les digo, bueno, ¿quién realmente puede tener el control así? Y mucho menos, o sea, a veces les decimos que se vayan a hacer un chequeo general al año y no lo hacen. ¿Qué tanto van a estar haciendo para esto? Pero creo que hemos caído dentro del pretexto y la comodidad de lo que a veces nos hace o nos permite sentirnos un poquito vulnerables, como el pedir este apapacho, este chiqueo, nos podemos, es que estoy en mis días y entonces somos muy delicados al realmente hacernos responsable y conocer todo lo que hay detrás y todo lo que sí podemos hacer, porque sí, siempre lo decimos, si nos conocemos, si realmente nos estudiamos a nosotros, no a la sociedad, no a mi grupo de amigas, no a mi familia, yo, María José, cuál es mi ciclo, cómo me va, bla, bla, todo, sí hay mucho que hacer. Claro, y es justo lo que decía, ¿no? Como personalizar, porque realmente es muy difícil que alguien que una mujer tenga el ciclo igual, todos los ciclos, y ya de ahí que todas las mujeres tengamos el ciclo de la misma manera. Entonces, sí es bien importante esa parte de reconocer tu cuerpo cada mes, porque cada ciclo es diferente, depende de si hubo más estrés, si dormiste bien, qué comiste, etcétera. Y también yo en consulta he visto pues un aumento impresionante de enfermedades ginecológicas, síndrome de ovario poliquístico increíble, endometriosis también. Entonces, al final del día, el tema de cuántos días menstruas, cuánto liberas pues dentro de la menstruación, obviamente cambia mucho y cambia de mes a mes. Entonces, no hay una manera, como dices, de poder decir, bueno, pues cada que me bajan no voy a entrenar porque es como de chin, pues es que quizás esta menstruación estuvo súper leve y tú ya no fuiste a entrenar porque de todas formas pues es tu semana en la que no debes caer eso. Exactamente. Y otras veces en las que dices, ok, entiendo que tengo una endometriosis y que menstruo demasiado, quizás esos 2 días en los que tienes un poquito más de menstruación, probablemente sí no sea muy cómodo ir a hacer pesas o entrenar mucho. Descansa porque es importante obviamente priorizar el descanso también en el tema hormonal, pero pues sí como decir, hoy cómo me siento, qué es lo que voy a hacer, qué decisión voy a tomar. Es que puede actuar el ejercicio a la inversa, porque normalmente cuando está por llegar el periodo, empieza el decaimiento de actitud. Todo tu cuerpo responde, se prepara, se alerta y dice, chin, estoy pensando que a lo mejor me puede ocurrir algo, que ya no puedo ir a trabajar, que me va a doler el estómago y una serie de cosas que te empiezan a poner en alerta. Y el ejercicio puede ser una salida perfecta para relajarte, para encontrar un espacio y reflexionar, porque efectivamente las hormonas están prendidas y entonces incluso tu mente puede tener un momento para pensar de una manera diferente aprovechando ese aumento o ese pico de hormonas. Ahora, no perdamos de vista que también en ese momento está generándose dopamina y serotonina todo el tiempo, igual que en otros momentos, pero combinado justamente con esas idas y venidas del ciclo menstrual, ocasionan que tú puedas estar muy sensible, pero esa sensibilidad que no se vuelva hacia el aspecto depresivo, ¿no? Que puede ser muy fácil. Hay muchos adolescentes que asocian el periodo con un estado así, de tristeza. Entonces el ejercicio puede ser una alternativa bien interesante para poder renivelar. Recordemos que esto es entrada y salida en la mitocondria de energía y tenemos ahí una fuerza antioxidante durante ese momento que hay que usar. Es una reserva que está ahí, pues mejor quémala, úsala y trata
de encontrar ese espacio, no precisamente para elevar tu músculo en ese momento, tal vez solo para compensar este estado de ánimo al que te va a llevar ese futuro periodo que no todas tenemos como algo bueno en la cabeza, ¿no? Sí, o sea, justo, creo que si lo hablamos en temas del rendimiento, entonces creo que podemos, pues de cierta manera, concluir que al final de cuentas, a lo mejor el sentir que no rendimos no está tanto en lo que realmente esté pasando en mi cuerpo, o sea, lo que realmente esté haciendo mi músculo, sino que pues es este ciclo anímico, ¿no? O sea, que al final de cuentas yo sí creo que también está muy contagiado de la sociedad, muy contagiado de este, a ver, o sea, yo creo que si hacemos una encuesta y le preguntamos a la gente como que, ¿qué es para una mujer esta semana en donde estás menstruando? No creo que nadie diga como, ay, me siento súper feliz. O sea, sí tenemos como esta idea de que todo tiene que ser triste y todo tiene que ser así como que muy sutil y entonces yo veo el tema de los antojos. Desmiéntanme, por favor, si son reales o no son reales, porque yo en mi experiencia nunca he tenido eso, pero yo digo que es algo que se puede controlar y que al final de cuentas vuelve como este, pues este pretexto de decir, híjole, pues estoy en este momento del mes, entonces me puedo permitir no hacer o hacer muchas cosas. Claro, creo que está mucho esto de que, ay, estoy en mis días, entonces me voy a checar. Entonces, me voy a chequear con algún dulce, un chocolate, con no hacer ejercicio, acostarme, etcétera. Y que realmente sí hay ciertos antojos de cosas dulces en el desbalance hormonal, eso 100%, pero te estoy hablando, al menos a lo que yo he visto, son desbalances donde traes el cortisol súper elevado ya a nivel de estudios bioquímicos, o tienes un síndrome de ovario poliquístico, o quizás el consumo de hormonas exógenas. Ahí es donde sí es como de, se me está desfasando mucho este antojo, que 100% son controlables, pero ya en una menstruación donde tú ya llevas, no sé, si comenzamos a menstruar a los 15 años, ya tienes 30 años, y son 15 años de estar menstruando, dime que no te puedes controlar. Ajá, es como ya sabes más o menos cómo va reaccionando en tu cuerpo y donde puedes disminuir un poquito esto de que, ok, traigo antojos de cosas más dulces, probablemente el ejercicio me pueda ayudar a olvidarme un poquito de esto, hacer ejercicio, relajarme, disminuir la retención de líquidos, que es 100% por el aumento de progesterona, que es completamente fisiológico. Pues como dices, hay que ver qué hago con esto, pues ya lo tengo, ¿qué hago ahora con esto? No olvidemos que antes de la menstruación tu cuerpo se preparó para un embarazo. Claro. Entonces acumuló fuerzas, acumuló un sistema que estaba orientado pues a albergar una nueva vida, ¿no? Antes de que suceda, que no se consolide. Entonces te quedan remanentes en tu cabeza. Esto es una neurobioquímica bien delicada, que es hermoso este equilibrio que se da para poder prepararte tanto mental como físicamente, pero no se da. Entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo empieza todavía a tener respuestas a esa bioquímica que se preparó. Antojos, necesidad de azúcar, pero más que de azúcar es una necesidad de nutrición. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está en un momento de pérdida, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y también no olvidemos que existe una situación de demanda de hierro, por ejemplo. Y esto está asociado también a muchas respuestas de cierta preferencia por alimentos en particular, ¿no? Entonces creo que eso es normal. Sí hay una cierta necesidad de ser apapachadas porque también hay un tema neuronal que se está emitiendo en ese momento, pero al final es todo un balance de tu cuerpo que hay que medir y entender. Vuelvo a eso. No hay que dejar que pase la menstruación como, hay otro mes en el que me siento terrible. ¿Por qué no nos preguntamos, a ver, cuándo empezó, cómo empezó, cuáles son los flujos que hay, por qué se cerró antes o después? Y con esos datos tú puedes caminar hacia mitigar todo eso que vas a sentir en ese momento en que dices, chin, ya me está doliendo el estómago. Sí, no, y aparte, digo, no sé, yo aquí con todas mis experiencias, o sea, si hacemos como un análisis de esto, yo siempre tengo un mes que soy Chucky y el otro mes no soy Chucky. O sea, como no sé por qué, pero
pero justo esta parte de analizar y de conocer y de decir, o sea, para mí a lo mejor hay un mes que quiero matar al universo, me siento como muy cansada, o sea, pero no cansada físicamente, o sea, más bien como pues desganada y así. Yo, si puedo decir, yo soy alguien que nunca paro mi rutina, mi entrenamiento, no, la verdad es que no, pero pueden pasar otro mes que de verdad me pase desapercibido, o sea, ¿tiene que ver algo con la cuestión hormonal, con qué pasa en mi cuerpo? Claro, de hecho sí, digo, a mí lo del tema del ciclo menstrual me da mucha luz con los pacientes, porque es como de, a partir de ahí es como, ¿qué es lo que probablemente esté pasando, no? Si ves que la paciente no bajó de peso, si ves a la paciente hinchada y es como de que, oye, ¿qué tal tu menstruación? Es como de que no, es que este mes no me bajó. Entonces ya de ahí te vas como para atrás de, ok, entonces hay un desbalance, hay alguna patología. O, por ejemplo, preguntas de que es que este mes estuvo horrible. Ok, ¿qué tal estuviste durmiendo? No, pues es que tuve muchísimo estrés, entonces no estuve durmiendo bien. Ok, ahí está. En cuestión de tu alimentación, no, pues la verdad estuve de viaje, estuve comiendo muchísimas cosas dulces, más cosas fritas, etcétera. Y todo esto, claro que te lleva a este punto de que la menstruación sea diferente. Y por eso también muchos pacientes llega a pasar que empiezan a comer bien y es como de, me pude embarazar. Tu dieta es para embarazarse. Es como, no, hacia la otra persona no se va a embarazar. Pero ¿qué pasó? Te reguló tus hormonas porque empezaste a comer mejor, tu carácter obviamente estuvo mejor, hubo quizás un poquito menos de inflamación, estuviste haciendo ejercicio, entonces quizás el ejercicio te ayudó a eliminar la retención de líquidos, a sentirte más tranquila, te sentiste más fuerte. Entonces yo considero que sí, el hecho de que cada menstruación sea diferente, te habla del qué hiciste todo el mes anterior, pues, ¿sabes? Y entonces, justo lo que dicen, ¿qué puedo hacer el siguiente mes que me pueda ayudar? Porque vi que el mes anterior me sentí muy bien, pero el anterior a ese me sentí muy mal. Ah, pues, ¿sabes qué? Estos alimentos no me caen bien, no estuve haciendo ejercicio, no estuve durmiendo bien, tomé menos agua, temas nutricionales como el magnesio, que muchas veces hay más demanda de magnesio en la menstruación y entonces dices, va, pues el chocolate es rico en magnesio, quizás te pueda ayudar con un poquito más de cacao, ¿sí? Dentro de tu alimentación y todo esto va a favorecer que la paciente tenga una menstruación mucho más amena y al mismo tiempo, te digo, reconocer de, chin, este mes estuvo terrible, comí mal, no hice ejercicio, me estresé, ya sé cómo viene, pues, ¿sabes? Estar preparados. Ajá. Evidentemente de eso sí hay datos, ¿no? De cómo se correlaciona tu respuesta hormonal a tu estilo de vida en general. Si comes regular, por ejemplo, o si tu sueño es suficiente. Creo que hemos abordado N veces el tema del impacto del sueño en muchos temas fisiológicos. Y en este momento también se altera ese ciclo, por supuesto. No duermes bien, a lo mejor te da hambre muy pronto. Estos antojos que mencionaban te llevan a alterar tu rutina normal de alimentación y además, como estás en un proceso también digamos, de luchar contra ese estado de ánimo, ¿qué pasa? Pues te acercas más a la comida y generalmente alta en carbohidratos. Claro. Es un tema muy interesante porque en lugar de prepararte para recibir ese periodo, estás condicionando a que que la respuesta normal también es inflamatoria, es obvio, ¿no? Y también el tema de la hidratación que tocabas, Daniel, es súper interesante porque necesitas hidratarte mucho mejor que en tiempos normales. Obvias razones, estás en una pérdida, pero también estás generando ese balance o desbalance hormonal que te va a requerir diluir más todo eso que está pasando en tu cuerpo, ¿no? Y olvidamos hidratarnos por todas estas condiciones que hemos hablado, ¿no? Y dices, no, lo que menos quiero es tomar agua, porque sí, estoy aquí en mi camita. Entonces creo que sí, efectivamente necesitamos asociar los factores alimenticios, los factores de hábitos normales, tu sueño bien importante. Si te da sueño, duérmete todo lo que quieras porque te va a hacer que tu cuerpo se recupere. Yo voy a obedecer. Muy pronto. Y así cuando tengas esos meses de decaimiento, Majo, mejor duérmete. Qué importante esto que dicen y creo que nunca lo había pues o pensado o realmente hecho conciencia de que realmente como nos va en la feria es lo que hicimos todo el mes. O sea, no es el mal mes, ¿no? O sea, es realmente todo lo que hice con anterioridad para que llegara y entonces
pues así la pagué, o la pagué bien porque fui muy amable con mi cuerpo y comí bien y descansé, que sí, justo como dice Eric, hemos hablado del descanso y del impacto que tiene en todo. Yo creo que puedo decir en todo, lo voy a generalizar en todo porque realmente pues hoy nos damos cuenta que hasta en cómo vivimos nuestro ciclo tiene que ver el descanso, la hidratación. Y como siempre lo decimos y creo que lo repetimos, yo creo que en todos los capítulos, como todo lo que buscamos mejorar o tener una mejor experiencia de nuestra vida no implica un solo cambio. O sea, implica siempre muchísimos aspectos, ¿no? Ahorita simplemente estamos hablando de el descanso, la alimentación, la hidratación y cómo ahora sí, como a lo mejor no mencionábamos el que los entrenamientos puedan ser como específicos a cada fase, pero sí con esto que mencionas de la hidratación, sí hay cosas de los hábitos que sí a lo mejor podríamos hacer de más o de menos en algunos momentos de nuestro ciclo, ¿no? Claro. Y también el tema de los antojos, a mí me ayuda mucho, me da mucha claridad con los pacientes de qué es lo que necesita tu cuerpo, porque tampoco nacen de la nada, pues si me explico, es como, a ver, ¿sabes qué? Traje muchísimo antojo de gelatina, de nieve, de una sandía gigante o algo así. Es como de, necesitas agua. Todos esos alimentos son ricos en agua. Oye, traigo muchísimas ganas de azúcar, pero de azúcar así como pan dulce o cosas así. Ok, probablemente hay una demanda más de carbohidratos. O si traes antojo, no sé, la otra vez me decía una paciente de que tengo muchísimas ganas de lentejas, de frijol, de plátano. ¿Qué tienen en común estos tres? Potasio. Entonces, probablemente lo que esté haciendo, lo que tu cuerpo te está diciendo es de que necesito potasio. ¿Sí me explico? Entonces, quizás tampoco ni satanizarlos en el aspecto de que se te antoja, te aguantas. Pero tampoco en el aspecto de, ok, pues si se me antoja una conchita, pues vámonos, Sí, ¿sabes? libre. Es como, a ver, ¿qué está necesitando tu cuerpo? ¿Por qué lo está necesitando? ¿Y qué nos puede dar de eso que necesitas que realmente funcione, pues? Hay una gran oportunidad también para la suplementación en ese momento, preparativo a ese momento, ¿no? Yo creo que la parte nutricional bien acompañada te puede ayudar a generar una estrategia previa a tu periodo o durante todo el mes normal y vas a empezar a tomar algo de zinc, algo de magnesio para que descanses mejor y sobre todo los antioxidantes que son naturales y ya hemos hablado de cuáles son las alternativas. Yo creo que en este momento es cuando tú necesitas ese soporte de antioxidación, porque va a recibir tu célula y en particular la mitocondria va a estar un poco alocada, no sabe qué hacer con tanta energía porque todo tu cuerpo está apagado hormonalmente. Entonces, yo creo que en ese momento una suplementación con antioxidantes de buena calidad, bien elegidos y sobre todo naturales, creo que pueden también salvarte un montón de esos síntomas que te llevan después a sentirte decaído, ¿no? O a salir mucho más rápido de ese periodo, recuperarte y preparar ahora sí tu cuerpo, el músculo, para que venga un entrenamiento como el que sabes hacer, de alta demanda. Me parece que en este momento es importantísimo que podamos rescatar la suplementación como una ayuda también a prepararte para este momento, ¿no? Claro que no todo tiene que ser malo, o sea que sí hay herramientas, sí hay aquí, como nos comenta la doctora, esta suplementación que nos va a ayudar a que también la experiencia sea mejor, que mi cuerpo se recupere mejor, que a lo mejor no sienta esta parte de que no estoy rindiendo y entonces pueda encaminarme a todos mis objetivos de una mejor manera, porque al final de cuentas también estoy ahora cuidando este aspecto y esta parte de mi vida. A ver, y yo quisiera preguntarles, ¿qué pasa con, ahora si hablamos de atletas de alto rendimiento, mujeres, que su ciclo se ve tan afectado? O sea, porque creo que hoy estamos comentando a lo mejor lo que nos pasa pues a nosotros, que a lo mejor hacemos ejercicio de manera cotidiana, pero que realmente no vemos una afectación y cuando lo vemos en el positivo, ¿no? Muchas veces a mí me ha pasado en pacientes que, híjole, desde que empecé a hacer ejercicio, tengo menos cólicos, ha bajado mis días, pero ¿qué pasa si nos brincamos a ese, más allá del atleta de alto rendimiento, donde vemos ahora ya el otro lado, ¿no? O sea, el problema es donde a veces desaparece la menstruación, donde sus ciclos son completamente irregulares, en donde a veces, no sé, tienen menstruación un mes y luego pasan 3 meses y no. ¿Qué pasa con todo ese desajuste hormonal y cómo lo viven?
Claro, y justo creo que es lo que habíamos estado checando, te digo yo, de los estudios que he visto y todo, normalmente se han basado en atletas de alto rendimiento justo por esta parte, ¿sabes? De que hay una disminución obviamente de porcentaje de grasa. Las hormonas sexuales son hormonas de naturaleza grasa, entonces disminuye el porcentaje de grasa del atleta y va en menstruación, pues. La alimentación de ellos realmente es buena, ¿sabes? Y está enfocado al tipo de entrenamiento. Si tenemos a alguien que corre, pues no le voy a dar una alimentación para tenerlo bien pesado y que se tarde 3 horas en correr 10 kilómetros, ¿sí me explico? Entonces, en ese caso, considero yo que es como aún más complicado porque el estratificar el entrenamiento y la alimentación tiene un poquitito, a los estudios que yo he checado, tiene un poquitito más de relevancia en atletas de alto rendimiento, pero sigue sin ser una relevancia estadísticamente significativa. Entonces, creo que ese es realmente el reto, tanto a nivel nutricional y suplementación y todo, que en el que nos enfrentamos pues en pacientes que sí están teniendo un desbalance, elevación de cortisol, disminución de hormonas sexuales, disminución de menstruación, porcentajes de grasa mínimos para que con eso puedan funcionar en su entrenamiento, Totalmente. pero nos están afectando completamente en un ciclo hormonal, pues. Creo que hay dos grandes grupos en este tema. El primero es lo que hace tu ejercicio de manera normal en tu cuerpo, porque eres alto rendimiento, la natación, la gimnasia, por ejemplo, es un deporte muy estudiado respecto a las hormonas y respecto a esta ganancia muscular y esta baja de grasa, cómo afecta el tema de los ciclos. Pero hay otro gran grupo en el que la suplementación bioquímica, es decir, la aplicación de hormonas, intencional para poder elevar el rendimiento, obviamente va a tener una consecuencia nefasta sobre, no solo sobre la menstruación, sino sobre muchas cosas, ¿no? Entonces, dejando este grupo que es el no deber ser y regresando a estos atletas que por el tipo de deporte, su nutrición se adecua a ese deporte y entonces empezamos a generar alteraciones en la respuesta bioquímica. El cuerpo es realmente maravilloso y se adapta muy rápido a lo que le digas. ¿Quieres ser un atleta de corta distancia, es decir, de sprint? Obviamente lo que tú vas a necesitar es mucho músculo, nada de grasa, una ligereza dentro de tu cuerpo y automáticamente vas a empezar a no querer cierto grupo de alimentos, a no preferir cierto grupo de suplementos y tu estrategia de demanda energética es muy corta, de muy corto alcance. Entonces, en ese momento, la atleta automáticamente en sus ciclos va a bajar o va a responder de una manera automática a esta necesidad del sprint, ¿no? Es igual, es natural esperarlo. Y hay otros deportes, por ejemplo, el boxeo o, por ejemplo, los de contacto, de mucho contacto, que automáticamente ralentizan, disminuyen esa facilidad con la que tú puedes tener un ciclo normal, ¿no? Se espacía mucho o hay días en los que en lugar de ser 3 o 4 días se extiende una semana y después hay una menorrea. Sí eso está estudiado casi por cada tipo de deporte, ¿no? Cómo va a ser la respuesta bioquímica. Que volvemos a esto, ¿no? Al no poder generalizar, al invitar a la gente siempre pues a saber en dónde estamos parados cada uno y de ahí empezar a tomar decisiones, empezar a tomar acciones sobre cada uno de nosotros, porque creo que al final de cuentas pensamos como en el ciclo menstrual y a lo mejor imaginamos que como yo lo vivo, lo vive todo el mundo, ¿no? Entonces, que lo que yo hago o lo que para mí me funcionaría, le funcionaría a todo el mundo. Y la realidad es que no. O sea, al final de cuentas, ahorita nos estamos dando cuenta que hay 1001 opciones, 1001 casos, sobre todo, en el pensar qué deporte hago, con qué frecuencia, y que aún en el alto rendimiento cambia por el tipo de deporte que hagamos. Mi alimentación, mi sueño, mi estrés, que al final de cuentas sabemos también que el estrés puede generar muchísimos cambios, no solo en el alto rendimiento, sino en personas cotidianas que a lo mejor hacen ejercicio de una manera normal, pero tienen unos niveles de estrés y que en ese momento le van a echar la culpa al ciclo menstrual, ¿no? O sea, le vamos a decir, es que es el ciclo menstrual el que me está
porque aparte, o sea, a mí a veces me pasa y me llegan pacientes que desde que están ovulando ya no pueden hacer nada. Les digo, no, bueno, pues no puedes hacer nada todo el mes. O sea, esto ya es un pretexto, porque sí, o sea, me dicen, es que, a ver, una semana bien, y luego estoy ovulando, entonces ya la estoy pasando fatal y otra vez ya no puedo, me inflamo y no sé qué. Y luego como que me dio otra vez, pero entonces luego ya me va a bajar. Entonces, y yo no, luego pues entonces la pasas terrible todo el mes. Pero entonces creo que muchas veces le estamos echando la culpa o se está viendo tan afectado por otros aspectos, porque yo me acuerdo cuando yo era más joven, solo hablábamos del tema de que cuando estás en tu periodo, pero ya cada vez es más moderno también hablar de que es que estoy ovulando y les digo, ay Dios, o sea, lo están llevando ya muy mal. De que ya se fueron muy lejos. Sí, no, o sea, bueno, ya, entonces, mágica, o sea, no se hacen estudios, pero mágicamente saben en qué momento, o sea, en qué momento exacto de su ciclo está, o sea, creo que también hay que aclarar que, a ver, no, o sea, el ciclo menstrual tampoco es como donde lo han puesto ahorita. Claro, sí, creo que ahorita está muy de moda esa parte en la que tú clínicamente ves menstruaciones, ciclos menstruales totalmente desfasados, o sea, ves de que de 10 pacientes, 8 tienen ciclos menstruales irregulares, y luego ves esta parte en la que absolutamente todo el mundo sabe cuando está ovulando, cuando ya le va a bajar su fase folicular, y es como de, no hay manera, pues. Sí, Y no. justo también se puso muy de moda ese tema de las dietas, específicamente para la fase del ciclo menstrual. Y es como de, ok, sí, quizás lo que comentábamos, ¿no? De que quizás un poquito más de magnesio en tu menstruación, quizás un poquito más de antioxidantes, pero ¿qué pasaría si tu ciclo menstrual no es el día de tu menstruación? Pues tu ciclo menstrual es del 1 al 28, pues, Claro. y se regresa otra vez al día 1. ¿Qué pasaría si tú haces una alimentación correcta con antioxidantes, con minerales necesarios, con buena nutrición, ya hablando de calorías, micro y macronutrientes, con buena hidratación durante todo el mes? Sería obviamente mucho más sencillo, creo yo. Al final la menstruación es parte de tu vida. Exacto. Y entonces necesitamos no temerle, gestionar, tener datos. Tenemos ahorita la maravillosa oportunidad con todos estos accesos tecnológicos a poder medir día por día lo que te está pasando. Entonces tomémosla como esa gran oportunidad de conocerte un poco más, de dominar esos periodos en tu cuerpo en los que necesitas más atención, sí, ¿por qué no? Pero no enfrentarlos con miedo o no condicionarnos desde días antes, y eso te va a llevar también a un estado de vulnerabilidad y tristeza que no debería ser, a menos que sí realmente esté pasando un síntoma fisiológico en tu cuerpo, y entonces, como ya tienes datos, vas a saber que hay que acudir al médico. Eso es lo interesante. Yo creo que este ciclo menstrual es parte de una biología que está hecha perfecta para que no pierdas, sino para que te conozcas. Y si lo dominas, ganas también. Claro. Creo que ahí está el meollo del asunto, y creo que hay que darnos valor en ese tema, salir de las circunstancias culturales, dejar de hacer un mito alrededor de todo este periodo como algo que te pasa malo, ¿no? Al contrario, es parte de ti. Y eso nos hace especiales, nos hace diferentes y nos hace mujeres. Totalmente. Creo que tocas este tema, Erika, y en vez de verlo justo como esta pesadilla, esta situación que venimos padeciendo las mujeres, tanto que a veces de que, ay, otra vez este mes, híjole, creo que verle el otro lado, ¿no? Ver que hay herramientas, ver que hay cosas que podemos hacer para que sea mejor, para que nos fortalezca. Y también, pues, ver que es parte de nosotros y es parte de nuestra posibilidad de crear vida, de algo maravilloso. Entonces, pues, y que nos hace únicas y que es lo que realmente nos hace mujeres. Claro, sí, justo creo que en vez de estarte peleando constantemente con él, utilízalo a tu favor para conocerte, para saber qué necesidades tiene tu cuerpo y utilizarlo a tu favor. Creo que es la mejor herramienta que hay para conocernos. Y pues qué gran capítulo, qué gran tema, habría mucho que explorar, pero gracias, Daniela, nos ilustraste un montón y nos diste también elementos nutricionales que no hay que perder de foco nunca, y es un placer siempre compartir temas de interés. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, y qué mejor que este capítulo y hablar de este tema lo hagamos 3 mujeres.
Claro. El ciclo menstrual puede influir en tu rendimiento desde diferentes ángulos: físico, cognitivo y perceptual. La evidencia no es absoluta ni igual para todas, pero sí muestra patrones que podemos usar como herramientas prácticas para entrenar mejor. No se trata de limitarte, sino de comprender tu cuerpo con más precisión. Y antes de irnos, como siempre, queremos dar un agradecimiento especial a Pyxis por hacer posible este espacio donde unimos ciencia y deporte. Nos vemos en el próximo episodio.